Esta es la cuarta sección del capítulo primero del libro titulado La verdadera enseñanza del Buda Amida y su tierra pura, escrito por el reverendo Joshua Adrian Cirlea, el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amida-ji en el mismo país. Recuerden que pueden descargar los libros del reverendo de forma gratuita en la descripción de este video. Dos preguntas sobre la naturaleza búdica y el samsara. Pregunta 1. ¿De dónde surgió originalmente la naturaleza búdica dentro de nosotros? Pregunta 2. ¿Cuándo se produjo el proceso de autoengaño o sufrimiento por primera vez y por qué? En primer lugar, no importa cuánto nos explique un Buda la naturaleza del universo, la naturaleza del Buda, el nirvana, etc. Mientras nosotros sigamos siendo seres no iluminados con capacidades mentales, espirituales, limitadas, nosotros no podremos entenderlo realmente. Debido a esto, el Buda solo nos ofreció algunos consejos o pistas, como las que presenté anteriormente, pero él no podría ofrecernos lo que queremos saber, y no porque él no lo conozca, sino porque no poseemos las facultades adecuadas ni la madurez espiritual para saber más. Solo imagina cómo podrías explicar una teoría física a un recién nacido o a un bebé. No es porque no lo sepas, sino porque el bebé no puede realmente entenderlo en el nivel en que se encuentra ahora. Nuestro cerebro, o lo que llamamos la mente, no puede procesar realmente la sabiduría de un Buda, que naturalmente conoce todo. Así, solo cuando nosotros mismos alcancemos la budeidad, la iluminación, podremos entender todo sobre la naturaleza búdica y el samsara. Y todas nuestras preguntas serán contestadas, o mejor dicho, no tendremos ninguna pregunta ya para formular, pues naturalmente lo sabremos todo, y donde no hay ignorancia, no hay preguntas. Por eso el Buda insistió en que en el aquí y en el ahora deberíamos estar concentrados en seguir el camino y llegar al nirvana, como una persona herida por una flecha envenenada. Primero se debe urgentemente extraer la flecha en lugar de tratar con teorías como ¿de qué ave están hechas las plumas de la flecha? ¿A quién pertenecía esta flecha? ¿O qué tipo de madera se usó al hacer esta flecha? Y así sucesivamente. La mente humana no iluminada es limitada y dualista, por lo que tiene la tendencia a pensar en términos de principio y de fin. Pero este comienzo y fin son solo categorías mentales y nada más. Estas categorías pueden ser herramientas útiles, especialmente para tratar con problemas de la vida cotidiana cuando lo deseamos. Pero usar estas herramientas para entender la naturaleza del nirvana o el Buda es algo completamente inútil y más bien puede convertirse en un obstáculo. Así, ya que nosotros no podemos superar la dualidad, es imposible que podamos concebir lo que se encuentra más allá de un principio y de un fin. La verdad es que la mente desea mucho que exista un comienzo, porque esto le da una sensación de seguridad, estabilidad y algún tipo de comprensión falsa, que es de hecho una concepción intelectual, y no un saber directo y verdadero. Debido a que nuestra mente funciona en términos de principio y final, podría parecer seguro aceptar la idea de un Dios creador, por ejemplo. De hecho, la mente humana se siente más segura si envuelve con conceptos familiares al mundo. Entonces, para muchas personas, el asunto no es si hay un Dios o no hay un Dios creador, sino más bien debe haber un Dios creador, y así harán todo lo posible para aferrarse a la idea de un Dios creador. Volviendo a la naturaleza búdica o el nirvana, a veces el Buda usó descripciones positivas y negativas al respecto, para hacernos anhelar la libertad, o hacer que deseáramos convertirnos en Budas nosotros mismos, o darnos un punto de partida. Pero también señaló que el nirvana está más allá de los conceptos. Esto es para mostrarnos que no podemos aplicarle estos términos a ninguna categoría mental. Así, sin entrar en detalles que son imposibles de comprender con nuestras mentes limitadas, el nirvana, la naturaleza búdica, es el estado de la verdadera libertad, mientras que el samsara es el estado de esclavitud, de atadura. ¿Eres libre o no eres libre? O en otras palabras, ¿eres un Buda o eres un ser no iluminado? Ningún dios creó el estado de la esclavitud samsárica y su gran cantidad de reinos, nos explicó en el último subcapítulo. Así como ningún dios creó el estado de verdadera libertad. Siendo algo increado, el estado del nirvana, la naturaleza búdica, no tiene principio ni fin, así que no podemos decir que vino de aquí o de allá.
Solamente sobre las existencias kármicas podemos decir que se crean una y otra vez por seres no iluminados que son autoilusionados, es decir, se engañan a sí mismos. Pero en cuanto a la pregunta, ¿cuándo fue que este proceso de autoengaño o sufrimiento comenzó en primer lugar y por qué? Esta es una pregunta formulada en el sueño por una persona dormida, es decir, una persona no iluminada, que está usando categorías del sueño y con una mente que no conoce la libertad y el despertar. Esta pregunta será respondida solo después del despertar, la budeidad, o mejor dicho, las preguntas desaparecerán naturalmente una vez se llegue a la iluminación, el despertar. Una vez obtengamos verdadera libertad y despertemos del sueño samsárico, el Buda de hecho significa el despierto, ya no habrá más samsara para nosotros. Esto es similar a la experiencia cotidiana de cada mañana cuando despertamos de un sueño y nos damos cuenta de que el sueño no era real, mientras que el estado del despertar siempre estuvo presente, o es decir, la naturaleza búdica siempre estuvo ahí. Esto significa que el sueño fue creado por nosotros y nuestras emociones, mientras que el estado del despertar, es decir, la budeidad, el nirvana, es no creado. Aquello que siempre está ahí, increado y sin cambiar, es en realidad esta realidad cuando despierto, o la naturaleza búdica. Esta es la quinta sección del primer capítulo, titulada Los que creen en un Dios creador no pueden tener verdadera fe en el Buda Amida. En las secciones anteriores expliqué y contrarresté la visión eternalista de un Dios creador supremo, y haré lo mismo con las opiniones falsas sobre el Buda Amida y su tierra pura en la segunda parte de este libro. Pero antes de terminar la primera parte, deseo presentarles mis respuestas a una pregunta muy importante planteada por un amigo del Dharma en relación a este tema. Pregunta: muchas personas que terminan en el budismo Shin, aquí en Occidente, tienen muchos conceptos vestigiales de nuestros antecedentes de religiones abrahámicas, hayan sido creyentes o no, y llevan estas ideas vestigiales con ellos una vez comienzan su camino como budistas. Algunos no hacen esto, por supuesto, especialmente los que tienen una disposición seria para el estudio de las enseñanzas y consideran importante aprender lo que el Buda Shakyamuni realmente enseñó. Pero por lo que sabes por tu tiempo tanto en el budismo Zen como en las sanghas del budismo Shin, tal estudio a menudo no es el enfoque principal, ni siquiera de la manera como lo es en las escuelas Theravada y las sanghas budistas tibetanas. Entonces, habiendo dicho esto, en tu opinión, basado en tu propia lectura y contemplación, ¿es posible para una persona ignorante, pero bien intencionada, llegar a establecer Shinjin, es decir, una fe consolidada en el Buda Amida, si él o ella nunca ha estudiado realmente el tema y tiene algunas ideas eternalistas mezcladas en su flujo mental? ¿Acaso la presencia de tales pensamientos e ideas son un obstáculo que requiere ser tratado y removido antes de que la persona pueda recibir el obsequio de la fe del Buda Amida? Respuesta: yo pienso que eso depende de cuán importante sea el peso del eternalismo dentro de su corriente mental. La mayoría de las personas nacidas en el mundo de hoy, y especialmente aquellos que nacen en un contexto judeo-cristiano, poseen una información básica sobre las ideas de un Dios creador, pero hago una diferencia en la manera en que reaccionan a ello, especialmente si se hacen llamar seguidores de la escuela Yodo Shinshu. A algunos realmente no les importa mucho si este Dios creador existe o no, puesto que no lo encuentran importante y por ende este tema no ocupaba mucho espacio en sus mentes, mientras que a otras personas sí les importa mucho, por lo que sí ocupa un espacio importante en sus mentes. Ambas categorías de personas puede decirse que confían en Amida, pero dudo que aquellos en la segunda categoría tengan una fe genuina. Si para la primera categoría el Dios creador es solo una información con la cual prefieren no lidiar o no les interesa, para la segunda categoría claramente sí se trata de una presencia con repercusiones conscientes o inconscientes en sus vidas. Creo que para la segunda categoría, Amida es automáticamente percibido como ese Dios creador, y de acuerdo con mi experiencia, la mayoría de ellos incluso consideran a Amida como una criatura superior, que de alguna manera es inferior a Dios. Pero realmente no importa cómo sitúen a Amida en relación con ese Dios creador, su apego a la idea de Dios es la clave para comprenderlos. Ese apego, en mi opinión, es un impedimento para un auténtico Shinji, es decir, fe.
lo cual no es el caso para la primera categoría de personas. Las personas en la primera categoría, luego de escuchar la explicación budista, pueden dejar ir fácilmente a la idea de un Dios creador, incluso si hasta el momento no sabían que debían de abandonarla. Pero aquellos en la segunda categoría van a combatir la explicación e intentarán defenderse. Por supuesto, no podemos saber a ciencia cierta qué sucede dentro de nuestro corazón, y solo Amida conoce si uno realmente tiene Shinjin o no. Pero también podemos decir que las personas son como árboles y pueden ser conocidas por sus acciones, en nuestro caso, por sus reacciones. De la misma forma en que una persona que niega la existencia del Buda Amida definitivamente no tiene posibilidad de tener fe en él, Shinjin, aquel que tenazmente se aferra a la idea de un Dios creador no puede realmente encomendarse al Buda Amida como un Salvador supremo. También, como dije anteriormente, quien está mental y espiritualmente apegado a la idea de un Dios creador va a relacionar consciente o inconscientemente al Buda Amida con ese Dios creador y va a creer a su vez que Amida es una criatura, es decir, una creación de ese Dios. No es una coincidencia que tengamos una explicación hecha por el Buda Shakyamuni, hecha en términos humanos, de quién es un Buda, quién es Amida y qué es su tierra pura. Igualmente, y esto es extremadamente importante, en el voto primordial se nos dice que nos encomendamos y que confiamos en Amida, que tengamos fe en el Buda Amida, lo cual significa solo y exclusivamente en el Buda Amida. Tener fe en el Buda Amida significa aceptarlo a él como único y supremo salvador. Pero cuando nos aferramos a la idea de un Dios creador, esto también es una expresión de fe, la cual es dirigida a ese Dios. Aceptar la existencia de un Dios creador o del Buda Amida o cualquier figura divina no es un hecho científico, sino un asunto de fe. Por lo tanto, si escuchando la enseñanza del Buda Shakyamuni acerca de la no existencia de un Dios creador, algunos reaccionan agresivamente a esta idea o intentan resistirla o incluso llegan a tratar de negarla, esto es una indicación clara de que realmente tienen fe en ese Dios creador. Su misma resistencia es una expresión de su fe errónea. Aquellos que dicen haber recibido Shinjin, fe en Amida, pero se aferran a la idea de un Dios creador, de hecho tienen fe en un Dios creador y una falsa y no consolidada fe en Amida. Esta es mi opinión, la cual proviene no solo de mi contemplación en este asunto o de mis lecturas, sino que viene también de mi experiencia como sacerdote y mi encuentro cara a cara con tales individuos. Me preguntaste, ¿cuál es la comprensión mínima necesaria del Dharma del Buda que una persona debe tener para recibir el regalo de la fe de parte de Amida? No puedo hacer una lista completa y no puedo relacionarme con cada situación en particular, con cada persona, pero sí puedo decir que se les debe ayudar a tener una mínima visión dármica del mundo, por lo que una persona debe entender, en términos sencillos al menos, lo que es el karma. Karma y la idea de un Dios creador no pueden realmente coexistir, como expliqué en las secciones anteriores sobre este tema. También deben tener nociones sobre el renacimiento como un verdadero fenómeno lleno de insatisfacción constante y que la verdadera libertad, los budas pueden ser explicados como verdaderamente libres, teniendo compasión perfecta, y la libertad de estos nacimientos y muertes repetidos es algo que él o ella, es decir, la persona en cuestión, debería desear. Y para que esa libertad venga rápida y ciertamente, uno necesita aceptar la mano amiga de Amida como el único y verdadero salvador. Incluso una persona analfabeta puede tener una comprensión mínima del karma, el renacimiento, que puede explicarse en términos de la vida después de la muerte en varias formas, y también puede tener una concepción básica del Buda Amida como un supremo liberado que manifestó un mundo, un reino perfecto, donde podemos aspirar a ir después de la muerte y convertirnos nosotros mismos en personas libres, es decir, Budas, para luego regresar al mundo con el objetivo de salvar a los seres que amamos. Podemos preguntarnos si no consideramos que Shakyamuni sea el maestro supremo que todo lo sabe en el universo, maestro de todos los seres humanos, incluidos los dioses y los hombres. Si pensamos que el Buda puede estar acertado en algunos asuntos e incorrecto en otros, como por ejemplo en lo que respecta a su negación de la existencia de un Dios creador supremo, entonces, ¿cómo podemos escucharlo con una mente y corazón abiertos y aceptar su enseñanza sobre el Buda Amida en el sutra más grande, el Sutra de la Vida Infinita? Si el Buda Shakyamuni estaba equivocado en una sola cosa, entonces, ¿cómo podemos saber que él no estaba mal también cuando enseñó acerca del Buda Amida y su tierra pura? Nosotros debemos recordar
que Shakyamuni nos instó a aceptar sus enseñanzas sobre el Buda Amida con fe, y de que se trata de la enseñanza más difícil de aceptar por medio de la fe. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto si no consideramos al Buda Shakyamuni como un infalible en la sabiduría? Realmente, el Dharma entero de Shakyamuni debe ser 100% verdadero o no lo es en absoluto. Las personas no iluminadas, es decir, las personas que no son Budas, que se llaman a sí mismos discípulos del Buda, no pueden escoger por preferencia lo que les gusta y descartar lo que no les agrada de las enseñanzas del Buda. Todas las doctrinas budistas están interrelacionadas, y si uno le añade un elemento extraño como por ejemplo un llamado Dios creador, todo el sistema budista queda por ende, todo el sistema budista queda por ende irreconocible. El karma y la enseñanza sobre el Buda y la naturaleza del Buda no pueden coexistir con la idea de un Dios creador eterno y supremo. De esta manera, antes de encomendarnos al Buda Amida, debemos primero ser auténticos discípulos del Buda Shakyamuni y aceptar de lleno sus enseñanzas y explicaciones sobre el samsara.